Capítulo 655. Unas decenas de minutos más tarde en el puente levadizo sur de Lodumbals. La noche estaba avanzada y ya asomaban las primeras luces del alba. Desde la partida de Jack, no había ningún recién llegado a quien vigilar, lo cual era bastante normal a una hora en la que se suponía que la mayoría de los humanos dormía. Cuando el sol rojo se definió por completo en el horizonte, tiñendo el cielo con una gama de colores que van desde el naranja casi escarlata hasta el magenta que bordea el púrpura, el primer carro tirado por bueyes y un conductor matutino aparecieron en el otro extremo del adoquín. La carretera. Dentro del carro, bajo una gruesa tela de arpillera, había una docena de refugiados amontonados, todavía temblando de miedo después de lo que habían pasado. Si Jack hubiera estado allí, habría reconocido a algunos de los muchos aldeanos que había rescatado durante la noche. El que conducía el carro era un viejo aventurero retirado con una pierna coja que no tenía nada que perder. Se había ofrecido a escoltar a los supervivientes voluntarios después de que algunos de ellos finalmente se arrepintieran de no aceptar la oferta de Jack de viajar con él. De hecho, a más tardar 15 minutos después de la partida de Jack de su pueblo en ruinas, los compañeros de limpieza de los bandidos eliminados habían aparecido rápidamente con alcohol y algunos desafortunados prisioneros que habían encontrado quién sabía dónde. Al encontrar su campamento exterminado, su ira vengativa se dirigió automáticamente contra los sobrevivientes que acababan de ser rescatados. Su negativa a seguir a Jack a Lodumbals fue inmediatamente castigada con varias muertes más. Pero aquellos que todavía tenían algo de sentido común finalmente se dieron cuenta de que el ideal de permanecer a salvo dentro de su aldea no se comparaba con sus propias vidas. Habían huido, formando el carro de refugiados desigual que se dirigía a Lodumbals. Cuando el carro se detuvo en el puente levadizo, las dos bestias de carga que tiraban del carro mugieron de alegría y el mismo guardia armado con alabardas que había bloqueado el camino de Jack se interpuso en su camino. ¡Alto! Tarjetas de identificación. De lo contrario, siga a mi colega para hacerse la prueba. Ordenó obedientemente. Obviamente, estos aldeanos reaccionarios nunca habían sido probados y todos estaban indocumentados, incluido el exaventurero. Ahora que ya habían tomado una decisión, no se mostraron tan reacios y cumplieron con el procedimiento sin protestar. El aventurero cojo fue primero para dar ejemplo y tranquilizar a los demás, siguiendo al guardia barbudo hasta la torre para recibir su prueba. Unos segundos más tarde, un grito de sorpresa resonó desde el interior, alertando al guardia que empuñaba la alabarda que vigilaba el puente. ¿Qué está pasando? El guardia reprendió severamente a su camarada cuando lo vio salir corriendo de la torre completamente nervioso. «Los Min Min». El otro guardia jadeó horrorizado. ¿Los Min Min qué? Habla bien y deja de tartamudear. Su colega se impacientó. Después de una noche de insomnio montando guardia en el puente, tenía los nervios de punta. Ella se ha ido. ¿Qué? El guardia que empuñaba la alabarda comenzó a sudar profusamente, su rostro adoptó la misma tez cadavérica que los bandidos que Jack había asesinado. Corrió a toda velocidad hacia la torre, subiendo los escalones de 3 en 3 hasta llegar a la habitación polvorienta y húmeda de la parte superior. Al encontrar nada más que una pila de grimorio y pergaminos en desorden, sus piernas de repente se pusieron temblorosas y un mareo lo obligó a sentarse. Terminamos por. Puedo despedirme de mi ascenso. Cerró los ojos, esperando en vano terminar con esta pesadilla ignorando la realidad. Desafortunadamente, fue sin contar con su colega más pragmático. De menor rango que el guardia con la alabarda, la responsabilidad de este disparate no recaería sobre él, o en todo caso no tendría que temer las consecuencias. Lo peor que correría el riesgo de ser degradado o transferido a otro lugar. ¿Se lo notificamos al conde Lauder?, preguntó sin tacto. Los ojos cerrados de su superior se abrieron de inmediato. Por supuesto que le estamos notificando. Inmediatamente. Mientras los dos guardias aterrorizados se apresuraban a advertir a sus superiores, el culpable ya había desaparecido hacía mucho tiempo en las calles de Lodumbals, sin darse cuenta del desastre que estaban a punto de crear. Asterisco 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 asterisco. Esta ciudad era más grande de lo que Jack había imaginado.
Caminando normalmente sin prisas, tomaría de 2 a 3 horas en línea recta para cruzar la ciudad. Una vez más, podría haber corrido o volado, incluso teletransportado para ahorrar tiempo, pero no tenía intención de llamar la atención sobre sí mismo en una etapa tan temprana de la prueba. Desde que escuchó la profecía de boca de Trash, había renunciado a la idea de volar a toda velocidad y sin escalas hacia Ciudad Celestial. Esta profecía no solo fue una advertencia para los nativos, sino también un tesoro de pistas para los jugadores. Los 2 últimos versos en particular fueron particularmente esclarecedores. Se derramará sangre, los imperios caerán, hasta que los últimos héroes convertidos en villanos reclamen su lugar en la gloria. Será entonces, cuando las llamas purificadoras caigan sobre Wanoth, que lo viejo vuelva a ser lo nuevo, dando paso a una nueva era. Jake podría ser engañado por el tema engañoso de carrera contra el tiempo y correr hacia la ciudad celestial lo más rápido posible, pero esas 2 oraciones, si fueran ciertas, cambiarían completamente las reglas del juego. Porque lo que esas 2 líneas implicaban era que el mundo no se acabaría hasta que terminara la lucha. Por supuesto, había varias interpretaciones posibles, literales o figurativas, pero con su experiencia de las ordalías anteriores, Jake tuvo la intuición de que Rise Against Time se refería a otra cosa. Jake ya entendió al menos una cosa. Unirse a la ciudad celestial fue fácil. Tal vez no para un jugador común, pero para él no fue un desafío. Lo que fue realmente difícil fue permanecer allí. Dado que la mayoría de los candidatos serios esperarían hasta el último minuto para subir a bordo, ¿podría llamarse carrera contra el tiempo? Realmente no. Entonces, ¿contra quién fue esta carrera contra el tiempo? ¿Y cómo se desarrollaría? Jake ya tenía su propia idea sobre esto. Momentos después, cuando el sol estaba completamente alto y las calles cobraban vida, Jake vio un edificio majestuoso con muchas torres puntiagudas que dominaban Lodumbals desde lo alto de un acantilado. La colina natural había sido elegida específicamente por su ubicación estratégica y facilidad de defensa. Las tejas que cubrían la parte superior de estas torres parecían cornalina y todas las tallas, gárgolas y dorados eran de oro puro. La estatua más grande sentada con las piernas cruzadas en el techo parecía un niño titánico sin rostro que pesaba 100 toneladas y sostenía un mapa del mundo en sus manos. La estatua no estaba muy detallada, no tenía dedos, ni ropa, ni dedos de los pies, su especie era difícil de determinar. El niño tallado en un enorme bloque de pirita sonrió con picardía, reflejando los rayos del sol de una manera magnífica. Esta era la representación que los nativos de Wanoth tenían de su dios único Aurae. Había otros cultos en este planeta, pero ninguno de ellos podía igualarlo, y estas religiones solo tenían un estatus de secta menor. Mientras no dañaran el orden público, se toleraba su existencia, pero esto no era cierto en todas partes. Ginny, ¿es aquí donde se encuentra la estela profética? Jake confirmó su destino mientras calibraba la enorme catedral con sus ojos. Solo basura estaba a su lado, pero una voz femenina amortiguada de repente sonó desde algún lugar dentro de su ropa. Para no llamar la atención, Jake se había puesto una armadura medieval y una capa sencilla con capucha sobre su atuendo real. Definitivamente está ahí. Justo en lo alto de las escaleras. Jake siguió la dirección señalada por el diminuto dedo que sobresalía de su coraza con los ojos y, de hecho, encontró una escalera de mármol lo suficientemente ancha como para que 50 personas subieran una al lado de la otra. Trash, que caminaba nervioso detrás de él, se había quedado mudo desde que supo que un Min-Min viajaba con ellos. Era un ignorante, pero a menudo había oído hablar de estas pobres hadas. Lejos de simpatizar, temía que su grupo fuera atacado por su culpa. La escalera era ridículamente larga, con casi 500 escalones de casi 40 centímetros de altura, pero Jack nunca aceleró el paso, siguió subiendo a un ritmo lento y medido. Su corazón latió solo una vez durante la subida mientras su pecho permanecía completamente inmóvil, como si no estuviera respirando. En contraste, la respiración del huérfano solo se hizo más corta, hasta que sonaron como los jadeos sibilantes y sin aliento de una cierva desesperada acechada por perros después de 3 días de caza. Una vez en la cima, el adolescente se desplomó en el suelo, respirando con dificultad para recuperar el aliento. Estaba exhausto.
Tu condición física es realmente mala. Jake bromeó con basura sin piedad, mientras sacaba con cuidado pero con firmeza la curiosa cabeza del hada que salía de uno de los bolsillos de su capa. Compórtate. Puedes salir una vez que encontremos un lugar seguro para dormir. Por un segundo, el adolescente consideró insultarlo, pero lo pensó mejor. Pero eso no le impidió quejarse por lo bajo. Sería más fácil si no hubiera estado ayunando durante 3 días. Entonces, Jake se dio cuenta de que el apetito del niño por sus barras de chocolate no era solo un gusto por lo dulce poco saludable, sino que su cuerpo clamaba por comida. Unas pocas barras de chocolate no eran suficientes para satisfacer a un adolescente desnutrido de su edad. Tendremos un desayuno apropiado tan pronto como obtenga mi clase de alma. Luego prometió, provocando vítores entusiastas del huérfano y el hada escondida en su ropa. Un momento después, llegó frente a la famosa estela profética y tranquilamente colocó su mano sobre ella. Capítulo 656. Su primera reacción después de tocar la estela fue estremecerse mientras murmuraba para sí mismo. ¡Qué frío! Al momento siguiente, su conciencia fue absorbida por la estela antes de que tuviera tiempo de procesar lo que le estaba sucediendo. Si hubiera estado en un ambiente hostil, este inexplicable fenómeno podría haberle costado la vida. Por suerte para él, estaban a salvo en Lodumbals, pero con su naturaleza cautelosa, prefería no perder el tiempo aquí. Cuanto antes recibiera su clase de alma, antes podría integrarse con los nativos de este mundo para obtener información. Mientras trataba de dar sentido a la extraña retroalimentación que le enviaba su mente, la fuerza que tiraba de su alma desapareció abruptamente, dando a su conciencia la ilusión de estar en un ascensor que acababa de detenerse en su destino. Intentó abrir los ojos inconscientemente, pero pronto se dio cuenta de que no podía hacerlo. Solo su mente estaba dentro de esa estela. En este mundo, no tenía cuerpo, solo su conciencia. Incluso su cuerpo espiritual, que generalmente le permitía percibir y afectar su entorno, parecía estar suprimido aquí. Sin embargo, incluso sin ojos para ver, este lugar parecía más brillante y maravilloso que nunca. Su alma flotaba en una especie de vacío sideral sin fin, pero paradójicamente tenía la peculiar sensación de conocer cada rincón de él. En el interior, reemplazando a las estrellas, había millones, miles de millones de puntos luminosos, uniéndose entre sí para formar una red de filamentos brillantes formando patrones y estructuras incomprensibles. Los impulsos de luz se propagaban a una velocidad inimaginable a través de esta red, generando un árbol exponencial de nuevas señales que agrandaban y complejizaban constantemente este universo sin límites claros. Mirando más de cerca uno de los patrones formados por esta red, Jake reconoció una de las innumerables constelaciones que pueblan este misterioso universo. También estaba conectado a toda la red, sus impulsos de luz provocaban extrañas reacciones en cadena cada vez que se activaba o estimulaba la constelación. Lo que le inquietaba profundamente era que este era uno de los muchos soul glyphs que había obtenido durante el último año. Ahora que reconoció a uno de ellos, Jake no tuvo que devanarse los sesos para averiguar dónde estaba. Estamos dentro de tu alma, Jake. 11 confirmó suavemente su teoría. Al menos, esta es la proyección de tu alma interior como la ve la estela profética. No es perfecto, pero supera con creces lo que puede hacer un etéreo de rango 3 como tu maestro. Algo tan increíble, me temo, es solo la prerrogativa de los diseñadores antiguos y los aeteristas de primer nivel. Jake se sintió humilde al mirar dentro de su propia alma. Se había sentido así antes, observando la actividad neuronal de su propio cerebro, pero esto estaba en un nivel completamente nuevo. No todos los días uno tenía la oportunidad de estudiar el funcionamiento de la psique de uno a tal escala. Si alguien tuviera el descaro de decirle un día que tenía un carácter simple y predecible, lo invitaría aquí para comparar sus respectivos Soul World. Entonces sabrían con certeza quién tenía la mente más en blanco. De repente, mientras Jake aún estaba asombrado por la visión de fantasía capturada por su sentido mental, una gran cantidad de información se descargó directamente en su cabeza. No era texto, y mucho menos imágenes, pero instantáneamente supo todo su contenido. Clases de alma. Estas eran todas las clases de almas disponibles en su nivel actual.
Y lo primero que Jack tuvo que admitir cuando leyó la lista fue que había muchos de ellos. ¿Cómo? Mucho. Lista de clases de almas disponibles, emoticono cara sonriente. Nivel 1, velocista, nadador, volador, golpeador, pateador, headbate, screamer, grante, hitter. Trash y Ginny ya le habían dicho sobre este nivel de Soul Class en el camino. Eran los más fáciles de desbloquear desde la perspectiva de la estela profética, pero mucho más difíciles de despertar de forma natural. De hecho, siempre que una acción se haya realizado con suficiente fervor o suficientes veces, la clase de alma correspondiente tenía buenas posibilidades de aparecer en esta lista. Sin embargo, para despertar naturalmente a una clase de alma como Sprinter, la mente de la persona tenía que estar completamente obsesionada con la idea. A menos que uno fuera un atleta velocista que se preparaba para los Juegos Olímpicos y no pensaba en nada más, esto probablemente era imposible. La mayoría de estas clases eran generalmente débiles y generalmente afectaban la personalidad de su portador. Unhad Butter, además de perder toda versatilidad en el combate, a menudo tendría una tendencia irracional y violenta a resolver todos estos problemas con un cabezazo. Sin embargo, según Ginny, podría haber excepciones. Cuando una clase de alma se despertaba naturalmente, su potencial de evolución era más libre y la inversión emocional mayor, lo que afectaba su coeficiente de crecimiento. De esta forma, un golpeador podría muy bien superar a un boxer, aunque fuera un nivel superior. Jake no ignoró por completo las opciones en esta lista, pero era ridículamente larga y la estela tenía cosas mucho mejores para ofrecerle de todos modos. Nivel 2, carpintero, guardián, minero, granjero, cazador, técnico, guardabosques, acróbata, cantinero, herbolario, torturador, domador, psicólogo, actor, astrónomo, prestamista, carnicero, sastre, curtidor, alborotador, ingeniero, etc. Las opciones de Cherchu ya le hablaban más. La mayoría de estas clases de almas eran nombres de glifos que había ganado el año anterior, pero no todos. Obviamente, prestamista y torturador no eran trabajos que hubiera tratado de realizar deliberadamente. Jake hizo una mueca amarga al ver estas dos profesiones. ¿Prestamista? Aproximadamente podía adivinar de dónde venía eso. En numerosas ocasiones, le había dado a Wolither para que le permitiera manejar a los Mortharian Nerds. En cuanto al torturador. Bueno. Sactilar probablemente habría dicho que esta clase de alma le quedaba como anillo al dedo. Nuevamente, hubo algunas opciones interesantes, ya que algunas de las clases de alma no parecían ser del tipo que influirían demasiado en el carácter de su portador, pero para Jack todavía carecía de ambición. La lista también era bastante larga, y en el fondo de su corazón pensó que demasiadas opciones rara vez eran algo bueno. Sin embargo, Once le advirtió que, para la mayoría de los civiles y evolucionadores débiles, adquirir una clase de alma sin pasar por las circunstancias especiales de una prueba probablemente se limitaría a los niveles 1 y 2. Además, el costo sería exorbitante. A menos que despertaran su clase de alma de forma natural, muchos estaban destinados a permanecer sin clase, lo que reforzaba la discriminación social entre evolvers débiles y fuertes. Nivel 3, gladiador, herrero, bárbaro, espadachín, tirador, asesino, espía, cazador de monstruos, pirotécnico, esclavizador, artista, torturador de almas, mago de fuego, mago de luz, mago de tierra, mago espiritual, asesino, destructor, mentalista, ilusionista, etc. Ahora estamos hablando. Jake sonrió con deleite. Para empezar, esta lista era mucho más corta que las dos anteriores. Podía ver el final de la misma. Pero lo que es más importante, estos nombres de Soul Class sonaban mucho más rudos. Gladiator, Monster Hunter, Destroyer, Elemental Mage, etc. Estaba empezando a sonar genial y más propio de él. ¿Gladiador? Había vivido literalmente como uno de ellos durante 3 meses. ¿Destructor? ¿En qué ordalía no había destruido algo? Sin embargo, su buen humor se apagó rápidamente cuando su atención se centró en las dos clases de almas supervivientes, Soul Torturer y Inslave. Maldición. ¿Este Steel cree que estoy loco o qué? Jake maldijo en voz alta,
pero nadie lo escuchó excepto Once, quien comenzó a reírse incontrolablemente. ¿Qué te ríes?, ladró secamente. Nada. Creo que es realmente divertido verte actuar como si fueras tan inocente cuando obligaste a Kiwani y Esbara a convertirse en tus esclavas durante la última prueba sin pensarlo 2 veces, solo para estar seguro. Y en lo que a mí respecta. Sactilar está preocupada, no hay duda de que eres el mismo diablo. Jaque se quedó perplejo cuando escuchó su respuesta. ¿Qué podría responder a eso? Sí, era un esclavizador y un torturador de almas. En realidad, como despreciaba la tortura física, que dejaba cicatrices y sangre por todas partes, prefería con mucho la tortura psicológica para salirse con la suya. Fue con mucho el más espantoso en términos de sufrimiento infligido, pero le dio una conciencia tranquila en el sentido de que no duró mucho, para él, que no tuvo que ensuciarse las manos y que no hubo consecuencias duraderas para la víctima, excepto los costos exorbitantes de una psicoterapia muy larga. Al volver a concentrarse en la lista, notó que algunas de las clases de almas tenían nombres que eran demasiado comunes en comparación con otras, como Soul Torturer o Spirit Mage. Herrero parecía pertenecer al nivel 2, pero según Once eso se debía a que su talento superaba con creces al de un herrero ordinario. Después de todo, podía forjar artefactos de éter. El nivel 3 ya estaba lleno de buenas opciones, pero la lista aún no estaba terminada, así que continuó leyendo. Nivel 4, Body Enhancer, Designer, Alchemist, Berserker, Terraformer, Survivor, Geneticist, Savior, Hero, Challenger, Inventor, Master of Arms, Monster Slayer, Mage, Beastmaster, Cursebreaker ECD. Aquí Jack comenzó a mostrar sorpresa. Estas clases de almas tenían nombres más inusuales, a veces incluso ordinarios como Salvador o Superviviente, pero su potencial era aún mayor. La lista era bastante corta esta vez y rápidamente llegó al final. Su curiosidad despertó, se apresuró a leer el resto de la lista hasta que terminó paralizado por el último tir. Nivel 5, lanzador de hechizos, grabador de runas, mago de guerra, elementalista, asesino de clones, arcanista, gobernante, señor del sol, modelo, camaleón, jugador de prueba, Mirtarian, Mirmidian, Quintarian, Eltarian. Nivel 6, heraldo del caos, portador de armadura de trama, Ordileis, inmortal. Mientras leía la última línea, incluso la conciencia de Once comenzó a fluctuar por la conmoción. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 657. ¿Plot Armor Wearer? ¿Qué diablos? Esta Estela cree que soy el protagonista de un maldito libro o algo así. Jaque satirizó sin darse cuenta de lo malditamente cerca que estaba de la verdad. ¿Quién sabe? Once compartió su perplejidad. Mis recuerdos de las clases de almas están regresando lentamente, pero nunca he visto esta clase de almas mencionada en ninguna parte. Al menos el Once original no lo sabía. Pero según mi experiencia y lo que sabemos sobre el éter y el universo espejo, podemos hacer varias suposiciones. ¿En realidad? Jaque no ocultó su desconcierto. De lo que estaba convencido era de que para despertar naturalmente tal clase de alma, se requeriría inevitablemente una confianza absoluta en el destino de uno, una especie de convicción fanática de ser el héroe de la propia historia para que ocurriera este milagro descabellado. Pero incluso si este fuera el caso, una clase de alma como protagonista o personaje principal habría sido más apropiada. No, para despertar esta clase de alma en particular, uno tenía que estar cerca de la muerte muchas veces y siempre lograr salir adelante inexplicablemente, como si el momento de morir simplemente no hubiera llegado todavía. Desde su punto de vista estrictamente racional, esto era totalmente absurdo, pero desde que se enteró del arco del destino inverso y sus poderes absurdamente extravagantes, tenía una mente mucho más abierta. Ha dado en el clavo. Once estuvo de acuerdo con su razonamiento. Sin embargo, es por estas mismas razones que le aconsejo que no lo elija. Esta clase de alma es sin duda extraordinaria, pero ninguna clase de alma puede hacerte invencible al instante. Su destreza real, sin importar el nivel en el que se encuentren, seguirá siendo muy dependiente de su nivel real de cuerpo espiritual.
Por el contrario, afectarán su personalidad y la forma en que actúa y se comporta en el futuro de manera impredecible. Trauma Armor Wearer. Solo por el nombre, me temo que después de eso el adjetivo temeridad se convertirá en un eufemismo al describirte, obligándote a emprender más y más riesgos temerarios e idiotas. Para ello, lo ideal es una suerte sobresaliente y una propensión natural a pensar y actuar como tal. Este no es tu caso. Sin la reciente incorporación de su linaje vesquiriano, esta clase de alma probablemente nunca habría llegado a esta lista. Jake evidentemente estuvo de acuerdo con su Oracle EA. Tan increíble como era esta clase de alma, si al aceptarla se convertía en alguien en quien no se reconocía, entonces no era muy diferente a un lavado de cerebro. ¿Presagio del caos? Sonaba bien y el nivel 6 era un testimonio del inmenso potencial de esta clase de alma. Ese nombre no le era desconocido, era el mismo que uno de sus primeros Soul Glyphs y le debía una de sus habilidades más preciadas, Bloodline Ignition. Cualesquiera que sean las habilidades conferidas por esta clase de alma, prometían ser excepcionales. Por desgracia, tales ventajas tentadoras sin duda tenían terribles inconvenientes. Para ganar esta clase de alma, o más bien este título, Jack había exterminado sin ayuda a la tribu Chaos Orion. Los requisitos para este título decían mucho sobre los cambios que esta clase de alma provocaría en él si tuviera que elegirla. No hay que olvidar que los Orions del Caos eran una especie vampírica y caníbal completamente degenerada y sedienta de violencia. Debían su apariencia y habilidades a su consumo excesivo de Flintium, las Red Soulstones formadas a partir del cuerpo espiritual cristalizado de los veteranos que habían perecido en una guerra incomparablemente sangrienta. Jake tenía algo mucho mejor en su poder, la piedra del alma de Zien Zalver. No solo contenía una energía del alma equilibrada lista para ser asimilada, sino que también contenía técnicas y conocimientos que él luchó por comprender incluso hasta el día de hoy. ¿Heraldo del Caos? Me gusta su potencial, pero creo que es mejor mantenerlo como un mero Soul Glyph. Jake finalmente negó con la cabeza. No se arrepintió. Era demasiado peligroso. Estás haciendo lo correcto. Once aprobó su decisión una vez más. Estaba a punto de advertirle sobre los peligros, pero él no había dejado que la tentación lo cegara. Aunque nunca lo diría, estaba orgullosa de él. ¿Qué pasa con Ordeal Ace, entonces? Jake le pidió su opinión a su Oracle EA. Once se sintió halagado por su confianza, pero no respondió de inmediato. Después de unos segundos, ella vacilante explicó. Puedes elegir esa, supongo, pero esta clase de alma no es tan inofensiva como podrías pensar. A diferencia de las dos Soul Classes anteriores, esta no es la primera vez que veo esta. Para desbloquearlo, tienes que ganar un Ordalía. Este es un requisito extremadamente estricto y casi imposible de cumplir, pero lo hiciste en tu segunda prueba. Incluso en tu tercera prueba fuiste uno de los últimos supervivientes. Sin embargo, en la escala del vasto universo espejo, miles de millones de ordalías tienen lugar todos los días, y eso es tantos ganadores. Cuanto más fuerte se vuelve un Evolver, más exitoso es un jugador en ordalías, mayores son sus posibilidades de conocer personas con clases de alma raras y excepcionales. Ordileis es una de esas clases de almas únicas y relativamente bien documentadas. La tasa de crecimiento de atributos es una de las mejores, pero las habilidades están limitadas al contexto de pruebas únicamente. Puede esperar muchos privilegios, como saber en tiempo real qué calificación esperar de cada acción, detalles sobre sus principales competidores, como su rango de oracle, etc. Incluso puede elegir su destino de prueba de una lista de selección. Las misiones que recibe se dividen en muchas submisiones más simples, lo que le permite maximizar el rendimiento sin perder tiempo buscando sus propias soluciones. Desde el punto de vista del combate, Ordeal también recibe un impulso en los atributos a medida que avanza la prueba, lo que aumenta exponencialmente sus posibilidades de victoria a medida que se acerca a la conclusión. Sin duda, esta es una clase de alma formidable. Entonces, ¿por qué disuadirme? Jake estaba confundido. Por la misma razón que los dos anteriores. Te cambiará. Con esta Soul Class, nunca hubiera salvado a Trash, y mucho menos accedido a dejarlo ir contigo.
Te habrías negado a ayudar a Ginny, probablemente eligiendo silenciarla para eliminar cualquier riesgo. En cambio, un Ordioas habría dejado que su Shadowgag lo guiara directamente a la ciudad o persona más cercana que pudiera ayudarlo a ganar esta ordalía. Todo ello volando lo más rápido posible y eliminando cualquier molestia en el camino. Fácil y directo. Las misiones recibidas también se habrían cumplido de forma protocolaria y apática, buscando una eficacia y velocidad de ejecución óptimas y sirviendo siempre directa o indirectamente al fin último de la victoria. Jake estaba empezando a ver a lo que se refería. Indiferencia. Estos ordilaces no eran diferentes a los robots mientras estaban aquí. Si esta mentalidad se limitaba a las pruebas, que así sea, pero los cambios de personalidad eran mucho más profundos. Esta ambición, esta frialdad apática que bordeaba la de un psicópata, eran rasgos que seguramente prevalecerían en sus personalidades futuras, donde quiera que estuvieran y hicieran lo que hicieran. Por cierto, Ordilaces son conocidos por ser un montón de gilipollas. No tienen amigos, ni amantes, nunca se enamoran y solo entablan relaciones que les reportan estrictos beneficios, siempre en relación a su única razón de ser, permanecer, ser los primeros. Ya sea que la ordalía les pida salvar a la gente o torturar bebés, no hace ninguna diferencia para ellos. Jake se quedó sin palabras cuando escuchó esto. Aún así, le resultaba difícil creer que una clase de alma tan noble solo creara monstruos. Pero lo hace. Si no estás dispuesto a aceptar los cambios que vienen de una clase de alma, es mejor permanecer sin clase. Once suspiró irónicamente. Lamentablemente, esta prueba no te da otra opción. Si se niega a elegir uno, su calificación final se verá muy afectada. Jake se sintió terriblemente impotente, pero ¿qué más podía hacer sino seguir las reglas? Para poder elegir, tenía que poseer un poder que solo podía adquirir eligiendo una clase de alma, de lo que podría arrepentirse en el futuro. Resignado, contempló de mala gana la última opción del nivel 6. Inmortal. 11. No me digas que si elijo esta clase de alma me convertiré en una especie de cobarde incapaz de arriesgar mi vida. Jake trató de aligerar el ambiente con una broma de mal gusto. A menos que sea al revés, pensando que soy invencible, ¿haré cualquier cosa sin poder detenerme? Ninguno. Ella respondió sin alegría, indiferente a su humor. Para desbloquear esta clase, todo lo que tienes que hacer es ser inmortal de verdad. Gracias a tu línea de sangre Mirtarian, lo eres. Los Quintarianos, si su linaje es lo suficientemente puro y alcanzan un nivel suficiente, pueden regenerarse de cualquier lesión, incluido el daño del ADN. Sus almas también pueden absorber radiación, energía térmica y gravitatoria para mantenerse incluso en un mundo desprovisto de éter. Desde la perspectiva de la estela, esto es suficiente para calificarte como inmortal. Tenga en cuenta, sin embargo, que inmortal no significa invencible o incapaz de morir o habría obtenido una clase diferente como imperecedero. No todas las especies con larga vida despertarán esta clase de alma. En general, es más característico de individuos que son conscientes de su propia naturaleza y como resultado desarrollan una personalidad atípica. Si elige esta clase de alma, el cambio de personalidad más común es una pérdida total de motivación y urgencia. Porque sabes que tienes tiempo, no hay prisa. En comparación con las 3 clases de alma anteriores, esta es una reacción mínima sin muchas consecuencias en tiempos de paz. Desafortunadamente, quieres volverte más fuerte lo más rápido posible. Es incompatible con tus objetivos y personalidad. El tono inflexible de 11 sonó como la sentencia de muerte de sus últimas esperanzas. ¿Nivel 6? Aparentemente no era para él. Lleno de frustración, Jake maldijo a Aurae, el oráculo y todos los bastardos que crearon este sádico sistema evolutivo, hasta que finalmente aceptó su destino. 11. En lugar de hacerme suspirar, ¿por qué no me dices lo que tienes en mente? Capítulo 658. Grabador de runas. 11 habló sin dudarlo. ¿Grabador de runas? Jake estaba un poco inquieto. No era la clase de alma en la que habría pensado primero. Claro, era el nivel 5, pero grabar runas tampoco era su estilo.
Por supuesto, podía adivinar la lógica detrás de esta sugerencia, o al menos los aspectos más destacados de esta clase de alma para un futuro etéreo como él. Una clase de alma de nivel 5 no se trataba solo de tallar inscripciones extrañas en la roca. Si su potencial se limitara a la talla, el grabado y las nociones básicas de arqueología o esoterismo, esta clase de alma no habría superado el nivel 2 o 3. Para alcanzar el nivel 5 y estar al lado de clases de alma tan inspiradoras como Sunlord, Paragon o Mirtarian, esta clase de alma de grabador de runas seguramente debe tener algunas peculiaridades únicas. Como discípulo de una eterist de rango 3, Jack sabía muy bien que las runas de Iser se convertían en símbolos de Iser, que luego se convertían en hechizos de Iser. Esto era parte de los principios fundamentales del universo espejo. Lanzar un hechizo de éter manipulando espontáneamente el éter ambiental o un núcleo de éter ya estaba a su alcance, pero era tan complejo que simplemente no valía la pena en una situación de combate. Incluso para la mayoría de los eteristas, lanzar un hechizo de éter inventado en el acto no era una forma viable de luchar. Si una eterist pudiera lanzar un hechizo de Iser repetidamente, probablemente lo convertiría en un símbolo de Iser, que luego injertaría en su cuerpo como lo hizo con un Bloodline. Esto le permitiría lanzar el hechizo inconscientemente sin tener que pensar en ello, de la misma manera que su corazón latía y sus pulmones bombeaban sin su ayuda. El problema era que un símbolo de éter, para que su éter permaneciera estable y no se dispersara, tenía que grabarse en algo. Lo único capaz de manipular el éter era la energía mental, razón por la cual todos los objetos encantados y los hechizos permanentes estaban grabados en una parte del cuerpo espiritual que el usuario luego separaba de su persona. El peligro era que el alma y el cuerpo espiritual eran lo mismo, y separar una parte del cuerpo espiritual de uno era literalmente dañar la propia conciencia. Los eteristas novatos primero tuvieron que aprender a separar su alma de su cuerpo espiritual, aprendiendo a controlar su energía espiritual sin estar atados a ella. Hake ya había dado este paso cuando creó su Ether Sun Core. Sekt Mogusar había mejorado su hechizo de éter de luz a un verdadero sol, pero Jack aún había creado un hechizo de éter estable con su propio trabajo duro. Esa fue la razón principal por la que Sekt fue tan tolerante con él, aunque todavía no podía lanzar un hechizo de éter al instante por su cuenta. Si se convirtiera en un grabador de runas, podría esperar un progreso mucho más fluido en esa área. Los hechizos de éter simples que aún le tomaban largos minutos, si no días para los símbolos de éter más complejos, tal vez se volverían tan simples como comer o dormir con esta clase de alma. Desde esta perspectiva, Runengraver solo trajo aspectos positivos, pero también lo hicieron las sobresalientes clases de alma de nivel 6. Lo que realmente necesitaba ser considerado eran las desventajas de estas tentadoras habilidades. Sí, Runengraver. 11 repitió lentamente. Has entendido mi razonamiento, así que no hay necesidad de dar más detalles. Si no estuviera interesado en esta clase, le habría sugerido genetista o arcanista. El genetista es una clase de alma de nivel 4 mucho más limitada, pero puede facilitar enormemente su camino para convertirse en un etéreo, y el arcanista es una clase de alma muy buena, pero con un rango de interés mucho más amplio. No serías un experto en todos los oficios, pero los beneficios que obtendrías de esta clase en un área específica serían menores que los de las clases de almas de nivel inferior pero más altamente especializadas. Lo que quiero saber en cambio, 11, es a qué me arriesgo. Hake la interrumpió con impaciencia. Ordealize me habría convertido en un psicópata egoísta, Twilight Armor Warrior me habría hecho irreflexivamente imprudente y arrogante, mientras que Harbinger of Chaos me habría convertido en el mismísimo diablo. Runengraver. ¿Cuál es el problema? 11 se quedó en silencio por un momento, luego respondió disculpándose. El problema es que te apasionará un poco el grabado de runas y cualquier otra cosa que esté remotamente relacionada con él. ¿Apasionado? Hake se animó con cautela. 11 se aclaró la garganta con inquietud. Ejem, más como obsesionado, como un verdadero trastorno maníaco. Oh. ¿Eso es todo? Hake respondió con una compostura admirable, pero al tener sus almas unidas, 11 pudo sentir que un volcán peligroso estaba a punto de estallar. Como era de esperar, Jack estalló justo después. Solo trastorno obsesivo compulsivo,
En serio. Maldita sea, 11. ¿No tienes una mejor idea de mierda metida en el culo? La pobre IA de Oracle tardó muchos minutos en convencer a Jake de que esta era la mejor solución. Cualquiera que haya sido su elección de clase de alma, resultaría en importantes cambios de comportamiento. ¿Mirtario? Ya tenía un alma de Mitarian. De alguna manera, ya tenía una clase de alma desde que obtuvo su línea de sangre. Esto explicaba la mayoría de los cambios de su personalidad, como su propensión a desafiarse a sí mismo y buscar la victoria. Con la adición de la aleación de plata que había absorbido, había logrado un notable equilibrio entre sus diferentes rasgos de personalidad y tenía prácticamente el control. Según 11, si eligiera a Mirtarian como su clase de alma, todos los rasgos de personalidad de su linaje se verían mejorados drásticamente. No valía la pena el riesgo, y ella sintió que su fuerza mental y la verdadera voluntad no eran lo suficientemente fuertes para soportar tales cambios. Antes de que pudiera siquiera pensar en seguir siendo el mismo, lentamente se convertiría en un verdadero Mirtarian. Las otras clases de almas no fueron diferentes. Paragon sonaba bien, pero implicaba la noción de ser y querer ser un modelo a seguir para todos. Al igual que Ordeal es, impulsaba a uno a ser el mejor en todo de una manera intrínsecamente perversa. Sun Lord era la única clase de alma sobre la que 11 no tenía mucha opinión. El término era tan vago que nadie tenía una idea clara de lo que implicaba. ¿Controlar el sol? ¿Convertirse en el sol? ¿Literalmente? ¿Figuradamente? De cualquier manera, ella creía de todo corazón que una clase de alma con un nombre tan icónico y pegadizo tendría graves consecuencias para su portador. Entonces, después de una larga conversación en la que 11 hizo todo lo posible para tranquilizarlo, Jake seleccionó Runengraver como su primera clase de alma. Al hacer su elección, estaba tan nervioso como declararle el amor a su primer amor platónico. El resultado fue un rechazo vergonzoso, pero ese no era el punto. Selección de Runengraver como su clase de alma confirmada. Clase de alma, grabador de runas para principiantes, 25% de inteligencia, percepción extrasensorial, 15% de vitalidad y constitución por nivel de cuerpo espiritual. Habilidades de clase de alma relacionadas emoticono cara sonriente. Grabado de runas, comprensión más fácil de cualquier runa. Cualquier runa que se dibuje, grabe una vez correctamente, puede reproducirse instintivamente las veces siguientes. Descifrado / codificación. Los grabadores de runas son expertos en descifrar idiomas usando alfabetos o símbolos desconocidos y sobresalen en la creación de cualquier forma de código coherente basado en principios claros. Palabra mágica de poder. Al infundir suficiente fuerza de voluntad y energía del alma en las palabras y runas escritas, estas pueden llegar a buen término. Auge. Tan pronto como Jack recibió la notificación, fue como si una bomba atómica acabara de explotar en su cabeza, barriendo su vieja alma y reconstruyéndola de una manera diferente, con una base más sólida. Incluso antes de recibir su clase de alma, su cuerpo espiritual ya estaba en el nivel 28. Su inteligencia, percepción y percepción extrasensorial se habían multiplicado instantáneamente por 7. Fue el aumento de inteligencia instantáneo más grande que había recibido en su vida y la sensación obtuvo fue inimaginable. Una claridad mental inigualable como si abriera los ojos por primera vez, una sensación irreal de poder predecirlo y calcularlo todo, y simplemente el éxtasis de pasar de tonto a prodigio en un abrir y cerrar de ojos. La sensación de confianza y control que le proporcionaba era sencillamente embriagadora. Entonces, todo lo que había vivido y experimentado en su vida volvió a él, bajo una luz completamente diferente. ¿Su repugnante letra en la escuela secundaria? Si Jack no estuviera en forma de espíritu, ya estaría tirándose de los pelos de vergüenza y frustración. ¿Su lengua materna, el francés? Un idioma con gramática y ortografía innecesariamente complicadas. Inglés, un idioma demasiado simple pero con demasiadas palabras con significado redundante. A partir de ese momento, Jake comenzó a perderse en duras críticas contra la escritura de sus amigos, a despotricar interiormente contra las faltas de ortografía en los subtítulos de sus películas y series favoritas, la elección inapropiada de ciertas palabras, la cuestionable estética de tal o cual cosa.
consigna, etc. Era una espiral interminable e incontrolable de críticas. Cuando pensó en el vano orgullo que había sentido cuando terminó su primera Ether Run, estaba tan enojado que podría haberse suicidado porque estaba muy avergonzado de su actuación pasada. ¿Qué diablos es esta fea runa? Fue solo después de muchas horas en la estela profética que finalmente logró calmarse. No fue a propósito, fue solo que después de escupir todo su veneno, finalmente se cansó. En lugar de vivir en el pasado, simplemente juró que nunca más sería un ser humano tan despreciable y mediocre. Mientras tanto, On se retrocedió en silencio, tratando de no estallar en carcajadas. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 659. ¿Eso es bueno? ¿Lo pasaste bien? Jake se encogió mientras frotaba sus sienes sobre su horrible dolor de cabeza. Su alma finalmente había regresado a su caparazón carnoso. El regreso a la realidad fue brutal y por reflejo cerró los ojos para no perder los estribos mientras leía las letras torcidas de un cartel de madera que indicaba el nombre de la plaza del templo y las calles adyacentes. Incluso las inscripciones talladas por aficionados en la estela profética le hacían sentir picazón. Va a ser difícil, murmuró Jake, mordiéndose la lengua para calmar su frustración. ¿Qué va a ser difícil? La voz chillona del pequeño Min Min preguntó inocentemente desde el interior de su manto. Demasiado perezoso para responder, Jake hizo otra pregunta. ¿Cuánto tiempo me llevó obtener mi clase de alma? Trash contó con los dedos antes de darse cuenta de que no sabía contar. Aunque pudiera, no tenía reloj ni forma alguna de saber la hora. Jake le dio una palmada en la cara, sintiéndose repentinamente agotado, pero afortunadamente el hada pudo responderle. Sacando un diminuto reloj plateado de su bolsillo, orgullosamente declaró. 7 u 8 segundos como máximo. Jake puso los ojos en blanco ante el risible intento de Ginny de ganarse su admiración o al menos su gratitud. Si no había mirado la hora antes, ¿cómo podría ayudarla a mirar la hora después a saber cuánto tiempo había pasado? Esta pregunta, desde el principio, Jake nunca había esperado una respuesta precisa. ¿7 a 8 segundos? Eso significa que el tiempo está prácticamente congelado dentro de la estela profética. Se acarició la barbilla pensativamente como de costumbre, con los ojos aún cerrados para escapar de la tortura impuesta por su entorno inmediato. Si mi alma no estuviera completamente aislada del mundo exterior, incluido mi dispositivo Oracle, este podría haber sido el truco perfecto para entrenar mi mente, recopilar conocimientos y perfeccionar mis técnicas. De cualquier manera, prueba que la magia del tiempo existe en el universo espejo. Al menos este Aurae no es un diseñador antiguo por nada. Por supuesto. On se resopló con desdén. Para crear un sistema de clases de almas tan completo, solo puede ser un experto en éter definitivo. Hay muy pocos eteristas que puedan igualarlo. Sin él, una pequeña minoría de evolucionados podría despertar una clase de alma. No tendrían nombre, ni clasificación precisa, y se habría necesitado una enorme cantidad de fuerza del alma y un largo proceso de experiencia acumulada para lograr esta trascendencia del alma. Sí, lo tengo. Un gran tipo. Jake replicó sarcásticamente. Eso no impidió que este sistema de Soul Class se estropeara por completo. Gorjear. Las orejas de Jake se crisparon. Los gorgoteos procedían tanto de un bolsillo de su abrigo como del adolescente a su derecha. Está bien. Vamos a preparar el desayuno. Jake sonrió al recordar que Basura no había disfrutado de una comida de verdad en varios días. Jake no estaba familiarizado con los establecimientos de la ciudad, pero un escaneo de su pulsera le permitió ubicar la mayoría de las posadas y otros restaurantes. No le importaba si lo veían otros jugadores o peces gordos locales. De hecho, no quería nada más que eso. El informe del escaneo le dijo que había un montón de individuos sorprendentemente poderosos esparcidos por Lodumbals, aunque la mayoría estaban ubicados cerca del palacio. Los otros lugares a tener cuidado eran los principales gremios de la ciudad, especialmente el de los aventureros y magos. Al final, Jake no tuvo que elegir uno, ya que Trash insistió en arrastrarlos a la posada favorita de su antigua pandilla, la instalación era casi su segundo hogar.
Jake y Ginny esperaban con ansias una comida sabrosa y sustanciosa, pero pronto se sintieron decepcionados cuando vieron el estado del lugar. Describir la posada como un vertedero puede haber sido una exageración desde el exterior, pero el callejón sucio frente a ella definitivamente podría llamarse un asesino. La escritura torcida y casi ilegible en el letrero de madera podrida que colgaba sobre la puerta especialmente. La cara de Jake casi comenzó a convulsionarse cuando se le partió el corazón. Al ver la expresión angustiada y adolorida de Jake, Trash inmediatamente comenzó a sudar frío y rápidamente se justificó. Juro que la comida es excelente. Es una de las posadas más famosas de la ciudad. El tío Ouf siempre decía que la reputación de la posada Holy Dung Quagmire se extiende hasta los confines de la provincia de Icarden. La cara de Jake estaba fea ahora. Solo el nombre de esta posada presagiaba lo peor. Dime. ¿Basura? Tú y tu pandilla de mercenarios. ¿Qué tan rico eras? No pudo evitar comprobarlo. Súper rico. El adolescente levantó el puño con orgullo. El tío Ouf siempre decía que las personas verdaderamente ricas están en la ruina y nadan en un mar de deudas. ¿Por qué tienes que ser rico para seguir viviendo así? Una persona pobre se habría suicidado. Oh, Dios mío. Jake estuvo así de cerca de abofetearlo. Me retracto de todo lo que no dije, pero pensé con todo mi corazón. Jake declaró estoicamente. ¿Qué? El tío Ouf era un hombre brillante. Pensé que eligió tu nombre cuando estaba borracho, pero aparentemente sabía muy bien lo que estaba haciendo. Jake elogió mientras arrancaba el letrero de la pared con la mano. Basura no se ofendió, pero todavía tenía suficientes células cerebrales para saber que no era un cumplido ambiguo. Aún así, antes de que pudiera pensarlo mucho, su curiosidad superó sus dudas mientras observaba a Jake borrar los grabados en el cartel de madera. Usando su telequinesis, Jake cortó una fina capa de madera de la superficie del letrero y la aplastó con el pie, luego con la punta del dedo reescribió el mensaje inicial, esta vez con una caligrafía hermosa que no se habría sentido capaz ni siquiera el día anterior. Por fin, volvió a colocar el letrero actualizado en su lugar y entró en la posada. Después de que entraron en la posada, la palabra santo que había reescrito comenzó a brillar con una energía mística que era pura y sagrada. Los vagabundos y otros inadaptados y trabajadores que merodeaban frente a la posada inmediatamente sintieron la diferencia, uno de ellos incluso comenzó a sollozar inexplicablemente. Era como si acabara de ser perdonado por sus fechorías. Todos comenzaron a buscar la causa raíz del fenómeno, pero no llegaron con las manos vacías. Finalmente, recordaron al apuesto hombre que acababa de entrar y sus ojos inquisitivos se centraron en el cartel de madera podrida. Uno de ellos prontamente trató de agarrarlo, pero fue recibido con una patada frontal en la cara por parte de uno de los delincuentes presentes. Unos segundos después, estalló una pelea a gran escala frente a la posada. El trofeo de esta gloriosa batalla, un cartel de madera podrida. Asterisco 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 asterisco. Mientras tanto, dentro, Jake, Trash y Ginny ya habían encontrado una mesa para sentarse y ya habían hecho sus pedidos. El interior de la posada era tal como Jake lo había imaginado, lúgubre, húmedo y lleno de tipos encapuchados y sombríos. Sin embargo, el ambiente era acogedor y también había muchos aventureros comunes que celebraban felizmente su regreso a casa. El alcohol corría a raudales, guerreros borrachos bailaban sobre las mesas al compás de los aplausos junto a varias doncellas igual de borrachas que ellas, mientras estallaban una y otra vez estruendosas carcajadas a raíz de las bromas sucias. En un rincón, un bardo anillado tocaba su laúd mientras bostezaba, casi al final de su cuerda. Tal escena no habría sido inusual en la tarde, o incluso al final de la noche. La cosa era que el sol acababa de salir. Era una hora en la que se suponía que los que dormían tarde debían dormir, mientras que los madrugadores se preparaban para el trabajo. En cualquier caso, no era momento de borracheras. Unos minutos más tarde, una camarera bonita pero exhausta se acercó a ellos con la comida que habían pedido, evitando las manos errantes de los pervertidos que intentaban tocar su trasero. Para complacer a los dos glotones, él había pedido un poco de todo y ella tuvo que ir y venir varias veces para traerlo todo.
Cuando Basura se abalanzó sin gracia sobre una enorme costilla, la cabeza asustadiza pero claramente envidiosa de Ginny salió de su bolsillo, el hada no dudó en lanzar su mirada de cachorro abandonado a Jack. ¿Puedo salir? Ella susurró sombríamente. Jake recorrió con la mirada la habitación y al ver que nadie les prestaba atención, ni tenían una fuerza mental excepcional, extendió su cuerpo espiritual hasta abarcar toda la posada y todos sus clientes. Sin saberlo, todos se convirtieron en víctimas de una hipnosis grupal, lo que les hizo olvidar por completo la presencia del trío. Puedes salir, pero no te alejes demasiado de la mesa. ¡Hurra! Llena de alegría por la oportunidad de estirar sus alas, Min Min se arremolinaba sobre la mesa, aleteando frenéticamente, pero ninguno de los otros invitados notó el zumbido. Era como si sus cerebros hubieran filtrado el ruido. El hada pudo haber sido pequeña, pero su pequeño tamaño era engañoso. Los Min Mins eran criaturas semi-espirituales y no deberían ser considerados seres normales. Al final, tenía casi tanto apetito como el adolescente. Jake definitivamente tenía el mayor apetito de los tres, pero después de tragar docenas de libras de comida por glotonería, se detuvo y sacó una pequeña piedra que tragó en un instante. Trash y Ginny quedaron atónitos al presenciar la escena, con la boca abierta cuando se olvidaron de masticar. Jake podría haber explicado, pero permaneció en silencio. La explicación era sencilla. Los atributos derivados de sus Ether Stats no requerían más energía, ya que su efecto se aplicaba a la materia y la energía como un coeficiente amplificador. Este no fue el caso con sus estadísticas corporales, que estaban fundamentalmente ancladas al mundo material. Con pocas excepciones, más fuerza requería más músculo y, por lo tanto, más energía para movilizar. Esto se reflejaba en su masa y la comida ordinaria hacía mucho tiempo que se había vuelto inadecuada para sus necesidades. Capítulo 660. Aunque su estómago era más eficiente que un incinerador y podía exprimir toda la energía de los nutrientes ordinarios, la energía preferida de los mirtarianos seguían siendo los minerales, algunos metales, junto con el calor y la radiación. A Jack le tomó bastante tiempo encontrar una fuente de energía de reemplazo adecuada, pero finalmente lo logró. Esa pequeña grava que se parecía vagamente a una bolita marrón era plutonio 239 de grado militar, un átomo radiactivo artificial derivado del uranio 238 en las plantas de energía nuclear. A pedido suyo, Will había hecho todo lo posible para tener en sus manos este preciado producto. En aquel entonces, cuando la Tierra aún existía, conseguir plutonio hubiera sido imposible sin una autorización especial. En B842 fue diferente. Había fuentes de energía más valiosas que la radiactividad y cualquier material, siempre que fuera ordinario, podía obtenerse fácilmente a través de Oracle Store. En esta ocasión, Will ni siquiera tuvo que recurrir a tal extremo, aunque sus finanzas sí se lo permitieron. Con las buenas relaciones que había construido con New Earth y algunas otras facciones importantes de la Tierra, se las había arreglado para comprar unas pocas libras más o menos de manera bastante legal. Uno supondría que Earth Union se negaría a vender un recurso tan crítico, pero este era el Mirror Universe. Un mundo sin fin donde había extraterrestres y monstruos capaces de destruir galaxias enteras con un estornudo. El Evolver que pudo ser aplastado el día anterior podría superar el poderío militar de toda una nación unas semanas más tarde si las probabilidades estuvieran a su favor. ¿Realmente valía la pena en este caso negarse a vender un trozo de plutonio a otro prometedor terrícola necesitado? Más allá de eso, Earth Union tenía otros motivos menos evidentes, pero mientras Jack obtuviera su plutonio matutino, no podría importarle menos. Una vez en su estómago, el mineral radiactivo tenía una vida media de unos 3 días, lo que le proporcionaba un flujo constante de energía. Podía elegir digerir la bolita al instante, pero le costaría un poco de esfuerzo. Como no podía pasar su vida en lava, era un buen compromiso. Mientras Ginny y Trash competían para ver quién podía comer más, Jack abrió su interfaz de Oracle Device y consultó el chat de comunicación de su facción. Will, ¿dónde están ustedes? Estoy en Canu y en la posada ******. Lucía, aparecí en el castillo de Gondenete con el estatus de capitán caballero, pero actualmente está invadido por una horda de dragonids.
Epais, soy un asesino retirado obligado a ayudar a mi ciudad por última vez. Peter Brady, absolutamente debes probar esta hierba mágica que encontré en asterisco 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 asterisco. Gerulfo. Hace frío. Grogan. Hace calor. Enge, estoy perdida. Aparecí en una isla y he estado volando sobre el océano desde entonces. Esya, hermana, dime dónde estás y vendré a buscarte. Chem, estoy frente a la Academia Divina. Ulfar, estoy en la Academia Divina. Todos. Vete a la mierda, Ulfar. Jaque se quedó sin palabras. Mientras leía el principio, la discusión seguía siendo cordial, pero cuanto más avanzaba, más se daba cuenta de que él no era el más digno de lástima por esta prueba. En cuanto a Ulfar. Bueno, con esta repugnante suerte era de esperar. No todos habían respondido todavía, pero eso no significaba que estuvieran en peligro. El propio Jack simplemente pasó a saludar, tranquilizar a los demás y hacerles saber lo que sabía sobre su ubicación. Gracias a Will, que aparentemente estaba en la capital del Imperio Retroceso así, se enteraron de que, con algunas excepciones, estaban todos dispersos por el mismo territorio, pero debido a sus identidades y misiones secundarias, muy pocos podían salir de su área para unirse. Los demás. Esto puede parecer una buena noticia, pero la ciudad celestial estaba a decenas de miles de kilómetros al norte del Imperio Retroceso así. Tim había confirmado que estaba en el Imperio Satuk, un imperio no humano gobernado por los Trolls, y allí era donde tenían que ir. Chem no había revelado mucho sobre estos Trolls, pero por su preocupación no estaba exactamente en su elemento. Luego, la discusión cambió al tema de las clases de almas, pero, lamentablemente, no muchos de ellos habían elegido las suyas. Incluso había algunos que aún no sabían sobre las estelas proféticas y la profecía de Aurae. Curiosamente, Will había optado por la clase de alma de domador de bestias de nivel 4 en lugar de una profesión basada en sus habilidades comerciales. Había dudado con Dragon Radar, pero su Oracle finalmente lo había desanimado. Epais, como era de esperar, había elegido la clase Shadow Assassin e insistió en que no lo molestaran a menos que quisieran ordenar la muerte de alguien. Jaque también estaba luchando con los efectos secundarios de su propia Soul Class, por lo que también advirtió a los demás sobre los riesgos involucrados. Era una decisión importante que definitivamente no podían tomar a la ligera. Unos momentos después, Jack cerró el chat y eso coincidió con el final de su desayuno. Siendo un caballero, pagó la cuenta para deleite de basura, pero no se enorgullecía de ello. Las monedas de oro que tenía en su poder las había saqueado del cadáver del tío Oud. Que su alma descanse en paz. Ginny, ¿a dónde irías en esta ciudad si quisieras buscar información? Especialmente para llegar al Imperio Satuk. Preguntó de la nada. La pequeña hada estaba tumbada en forma de X sobre la mesa, su vientre redondo como un globo, pero de alguna manera logró levantar la cabeza para tartamudear nerviosamente. ¿Por qué quieres ir al Imperio Satuk? Ese es demasiado peligroso. Jaque frunció el ceño. Pensé que sabías dónde estaba la ciudad celestial. Ah. Por supuesto que lo sé, jeje. Ginny pareció darse cuenta de su error y fue capaz de recomponerse. Frente a la mirada penetrante de Jack, Min Min se acobardó y tímidamente murmuró una disculpa. No lo sé, está bien. Escuché que estaba al norte del imperio. Solo esperaba que estuviera en el noreste o noroeste y no directamente al norte. ¿Y por qué eso? Basura preguntó con la boca llena. Hacía mucho tiempo que no tenía hambre, pero después de toda una vida de privaciones no se atrevía a desperdiciar comida. Porque soy un Min Min. Ella gritó antes de sacudir la cabeza sin poder hacer nada. Puede sonar egoísta, pero los humanos tampoco están seguros en Mirik y Satuk. Entre Retroceso así y el Imperio de Satuk, está el laberinto de Mirik directamente al norte. Esta es una nación muy grande bajo el control de un tipo de insecto extremadamente avanzado con una alta capacidad reproductiva a los que nos referimos como Srons. El laberinto fue excavado por sus trabajadores y es virtualmente infranqueable.
Actualmente son la principal amenaza para retroceso así y la única razón por la que las razas humanas permanecen bastante unidos a pesar de sus diferencias. Y volando. Jake intervino, ¿se puede cruzar? No lo sé. Ginny vaciló. Al menos si lo es, nadie ha regresado para alardear de ello. De todos modos, el verdadero problema es el Imperio Satug. Los Drurs son gigantes humanoides expertos tanto en la magia como en la ciencia. Su tecnología combina ambas y se considera la más avanzada en Wanoth. En teoría, sin su consentimiento es prácticamente imposible cruzar sus fronteras. Son una raza orgullosa e individualista, y las otras formas de vida de Wanoth son solo consumibles a sus ojos. Para que un Nodrur sobreviva allí con el estado de un esclavo o mascota se considera un gran logro digno de respeto. Trago. Basura estaba horrorizada. Tan lívido que había perdido completamente el apetito. Ya no estaba tan seguro de viajar a la ciudad celestial. Si iba a morir, preferiría morir en una ciudad que conociera que terminar rebanado en una carnicería en Satug. En cuanto a sobrevivir hasta el final luchando para llegar a la ciudad celestial. Ese era un sueño lejano para él. A Jack no le importaba su estado de ánimo y repitió su pregunta anterior, aún buscando información. El hada seguía insistiendo en seguirlo, así que se compuso y recomendó enfáticamente la biblioteca de Lodumbals. Una elección obvia, pero no exenta de complicaciones. Esto no era la Tierra, lamentablemente, y el conocimiento no era gratuito, y mucho menos el autoservicio. La biblioteca pertenecía al conde de Lodumbals y él era un arrogante imbécil pro-aristocrático. Sin estatus noble o permiso especial, la biblioteca no estaba abierta al público. Esto fue una suerte, porque estos permisos especiales no fueron de ninguna manera difíciles de obtener, para gran decepción de los señores locales. Todo lo que uno tenía que hacer era ingresar a uno de los principales gremios. Al igual que los lugares de culto consagrados a Aurae, sus establecimientos se establecieron en todas partes en Wanoth e incluso en países hostiles, siendo su profesionalismo siempre el mismo. Todas las formas de violencia dentro de estos edificios estaban prohibidas y cualquiera que se atreviera a asesinar a su personal sería condenado a muerte de inmediato. Las recompensas eran tan altas que era como convertir a todo Wanoth en su enemigo. Había varios gremios importantes de buena reputación, como el de los guerreros, los magos y los asesinos, pero el más conocido y abierto era, con mucho, el gremio de aventureros. Jake ya había planeado visitarlo, y esto solo aceleró sus planes. Saciada, el hada se hizo un ovillo en el bolsillo de su abrigo y luego se quedó dormida. Luego, el trío salió de la posada, demasiado relajado para prestar atención al desorden causado por la reciente pelea frente al edificio. Varios vagabundos yacían inconscientes en el suelo, pero Jack supuso que estaban borrachos. Sin embargo, si hubiera mirado hacia arriba, habría visto que el cartel de madera de la posada había desaparecido. Incluso si se hubiera dado cuenta, probablemente no habría cambiado sus planes. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.